Bien, vamos haciendo este ejercicio asimismo sobre función cuadrática y nos dice a partir de la siguiente gráfica obtenga la ecuación cuadrática. Bueno, aquí no es ecuación, sino que se refiere a función. Sí, obtener la función cuadrática a partir de la gráfica. Ya, bien. La gráfica, la gráfica nos da sí, bastantes datos eh, sobre la función cuadrática que se tiene aquí. Sí, por ejemplo, un dato que aquí se puede observar a simple vista es que la parábola es cóncava hacia arriba, ¿sí? O sea, es como que sea una cara feliz, es cóncava hacia arriba, ¿sí? Por lo tanto, yo de aquí ya puedo decir que, bueno, si la forma estándar es f de x a x cuadrado más bx más c, yo puedo ya de aquí decir que para este caso a es positivo, ¿sí? ¿Ok? Eso es un dato que me da según la forma en cómo está el gráfico de la función cuadrática, ¿sí? Bien, ¿qué más tengo como datos aquí? ¿Qué más tengo como datos? Tengo este punto que es el vértice, este punto es el vértice y el vértice tiene como coordenadas el punto 2,3, ¿sí? ¿Ok? Y también tengo este punto de corte con el eje Y, que es el punto 0,7, ¿sí? Es decir, 7 es f de 0, la función evaluada en 0, ¿sí? Bien, entonces esos son los datos que me está dando el gráfico, ¿sí? Eh, podría yo también aquí tener un dato adicional, aunque no está visible, obtener, que es el siguiente, ¿sí? Eh, bueno, uno de los teoremas de la función cuadrática es que toda función cuadrática es simétrica con respecto a su vértice, es decir, toda función cuadrática es simétrica con respecto a su vértice. ¿Qué me quiere decir? Que lo que está a la izquierda del vértice también se refleja a la derecha, ¿sí? Entonces, si yo aquí tengo este punto de corte que está aquí en y igual 7, y desde aquí hasta acá hay dos unidades, entonces desde aquí hasta acá también voy a tener dos unidades y puedo ubicar aquí un punto que también corresponde a la parábola, ¿sí? Debido a la simetría, este punto viene a ser el punto 4,7, ¿ok? 4,7, ¿sí? Bien, ok, entonces tenemos ya tres puntos por los cuales se podría llegar a la ecuación, perdón, llegar a la función cuadrática, ¿sí? Utilizando la forma estándar, ¿ok? Ya. Pero bueno, eh, eso implicaría armar un sistema de ecuaciones, ¿sí? Y resolver el sistema. Ya, esa es una forma. Bueno, vamos haciendo esa forma, ¿sí? Primera forma, ¿sí? Primera forma. Decimos entonces que sé que f de 0 es 7, ¿sí? Entonces, si f de 0 es 7 es porque aquí es 0 y me queda entonces 0 por A0, 0 por B0, me queda entonces que C vale 7, ¿verdad? Porque f de 0 me quedaría C. Entonces, hasta aquí tengo f de x igual a x cuadrado más bx más 7. Entonces, tengo el punto del vértice. Entonces, el vértice es el punto
2,3. Por lo tanto, la función evaluada en 2 es igual a 3, ¿sí? Esto lo que me quiere decir es lo siguiente: cuando x es 2, la función vale 3. Por lo tanto, evalúo 2 al cuadrado, 4 por a, me queda 4a, más 2b, más 7 es igual a 3. Y de aquí digo que eh, armo una ecuación lineal y me queda 3 menos 7, me queda menos 4, divido para 2 todo y me queda 2a más b es igual a menos 2, ¿sí? Dos a más b es igual a menos 2. ¿Sí? Entonces aquí tengo una ecuación. Vamos ahora con, pues ya he usado este punto, he usado el de aquí, puedo usar también este punto que está acá, ¿sí? El punto 4, 7, ¿sí? Entonces, este par pertenece a la función, por lo tanto, la función evaluada en x igual a 4 me queda igual a 7, ¿sí? Entonces, esto me quedaría 4 al cuadrado, 16, dice a más 4b más 7 es igual a 7, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Entonces de aquí digo entonces que 4a más b es igual a 7. Aquí tengo otra ecuación, ¿sí? La ecuación 2. Entonces aquí que he obtenido un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que se lo puede resolver. Y me queda 4a más b es igual a 0, ¿sí? Ya. Entonces, ecuación 1, ecuación 2. Entonces, bueno, voy a hacer la resta de la ecuación 2 menos la ecuación 1 y me queda 4a menos 2a, me queda 2a, b menos b 0 y me queda 0 menos 2 me queda 2. Por lo tanto, a vale 1. Ahí tengo el valor de a. Ahora voy a hacer el reemplazo en 2 y me queda 4 por 1 más b es igual a 0. Por lo tanto, b valdría menos 4. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo los valores de a, b y c para armar la función cuadrática en su forma estándar. Entonces me quedaría x cuadrado menos 4x más 7. ¿Ya? Y así, con tres puntos yo puedo tranquilamente encontrar la función cuadrática, ¿sí? En su forma estándar, haciendo uso de esos tres puntos, ¿sí? Eh, Evaluando los tres puntos, ¿sí? Entonces con tres puntos son suficientes para yo armar una función cuadrática. Bien, esa es una manera, ¿sí? Esa es una forma, pero como ven, es una forma que, bueno, es un poquito larga. Vamos a ver otra forma que es muy, muy corta, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ya. A ver, voy a borrar esto que está aquí. Si pueden, háganle un print, una captura de pantalla. Háganle una captura de pantalla para que tengan como apuntes.
Ya voy a borrar para explicar la otra forma. ¿Sí? Esta es una forma, ¿sí? Esta es una forma trabajando netamente con la, la forma estándar de la función cuadrática. Ya voy a borrar todo esto que está aquí. No, creo que con este paso es suficiente. Ya. Ya, voy aquí entonces vamos a hacer la segunda forma. Ya. La segunda forma, ¿sí? Uso la función cuadrática en la forma canónica, ¿sí? Forma canónica. Ya, ¿cómo es la forma canónica de la función cuadrática? F de x es igual a por x menos la componente en x del vértice elevado al cuadrado más la componente en y del vértice sobre no, es más, no, solamente más la componente en y del vértice, nada más. No va sobre ni nada. Ya tenemos, ¿sí? Esa es la forma canónica de la función cuadrática, ¿sí? Es igual a por x menos la componente en x del vértice al cuadrado más la componente en y del vértice, ¿sí? Entonces aquí tengo, como tengo aquí el vértice, tengo la componente en x del vértice y aquí tengo la componente en y del vértice, ¿sí? ¿Sí? Entonces sí tengo esos datos. Por lo tanto, aquí me queda que la función es igual a por x menos 2 al cuadrado más 3, ¿sí? Ahora solamente me queda ya por calcular el valor de A, ¿sí? Como vemos, bueno, aquí la respuesta a la que llegamos al principio fue x cuadrado menos 4x más 7, ¿sí? Y también acá, en esta forma, también tenemos que llegar a esta misma respuesta. Entonces, para encontrar el valor de A, ¿sí? Aquí me sirve, me sirve bastante este punto de corte en el eje Y, que es más fácil de usarlo. Yo digo que f de 0 es igual a 7. Entonces, cuando x de 0 me queda a por 0 menos 2 al cuadrado más 3. Y esto es igual a 7, ¿verdad? Me queda 4a es igual a 4. Por lo tanto, a vale 1. ¿Sí? Entonces reemplazo y me queda, como a vale 1, me queda solamente x menos 2 al cuadrado más 3. ¿Sí? Para llegar de la forma canónica a la forma estándar, simplemente tengo que resolver este binomio y me queda que f de x es igual a x al cuadrado más, perdón, menos 4x menos 4x más 4 y más 3 aquí, ¿sí? F de x sería igual a x al cuadrado menos 4x, 4 más 3, 7. Y llegamos a la respuesta, ¿sí? Entonces ahí está la segunda forma que, como ven, es más corta de resolver usando la forma canónica, ¿sí? Usando la forma canónica de la función cuadrática. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe, no. Bien, sigamos entonces. Bueno, estos ejercicios que se me han puesto para ustedes, ¿sí? ¿Cómo es? Aquí lo hacen como tarea, ¿sí? Como la tarea de la unidad 5, ¿ok? Bien, sigamos. Denme un segundo para cambiar de diapositiva, por favor. Bien, sigamos. Vamos ahora a ver técnicas de graficación y función por partes. Sí, para terminar con esta unidad. Técnicas de graficación. Entonces, bueno, para graficar funciones, sí, dentro de las técnicas que tenemos para hacer gráfico de funciones están los desplazamientos. Sí, tenemos dos tipos de desplazamientos, horizontales o verticales, ¿sí? Es decir, horizontales pueden ser hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? A lo largo del eje X, o verticales hacia arriba o hacia abajo a lo largo del eje Y, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Tengo que siempre tener una función de referencia, ¿sí? Entonces, si yo tengo la función y igual f de x, si al argumento o sea a x yo le sumo c, si le sumo un número positivo c, entonces la gráfica de f de x se desplaza c unidades hacia la izquierda, c unidades hacia la izquierda, es decir, hacia acá se desplaza c unidades, ¿sí? Hacia la izquierda. Si en cambio le resto c al argumento, entonces la gráfica de f de x se desplaza c unidades hacia la derecha, es decir, hacia la derecha lo desplazo la gráfica c unidades, ¿sí? Bien, esto es desplazamientos horizontales, ¿sí? Es decir, en el eje x. Bien, ahora, si a la función yo le sumo c, entonces la gráfica de f de x se desplaza c unidades hacia arriba. Eso es cuando le sumo a la función, a toda la función. Ya no le estoy sumando a x, mucho ojo, sino a toda la función, ¿sí? Entonces, desplazo c unidades hacia arriba a la función. Si resto c, entonces desplazo c unidades hacia abajo a la función f de x, ¿sí? Entonces, estos son desplazamientos verticales, ¿sí? Es decir, en el eje Y, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero graficar la función, x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Vamos entonces a hacer su gráfico, ¿sí? Vamos a hacer el gráfico de la función x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Ok. Primero
primero tengo que iniciar con una función conocida, con una función base, como aquí ya les he indicado, con una función base, ¿sí? La función base con la que vamos a iniciar es y igual a x al cuadrado, ¿sí? Es una función cuyo gráfico ya lo conocemos, ¿sí? Y esta vendría a ser mi función base, y igual a f de x al cuadrado, ¿sí? ¿Ok? Entonces, se inicia con esa función. Y vamos aquí, vamos a usar aquí el graficador para hacer o llegar a la gráfica de x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Un segundo. Bien. Entonces, comencemos y vamos graficando primero x al cuadrado, ¿sí? Vamos aquí a ponerle un color rojo, ¿sí? Muy bien. Entonces, empezamos con esta función base, ¿sí? Ahora, yo quiero graficar x menos 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para graficar x menos 2 al cuadrado? Pues fácil, a la x restarle 2, ¿verdad? Entonces, si resto 2 a la x, si yo le resto 2 a x, ¿sí? Eh, lo que tendría, es esto que está aquí. Eh, Esto me representa f de x menos 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tengo x menos 2, ¿sí? Entonces, si f de x es x al cuadrado, entonces x menos 2 al cuadrado sería la función evaluada en x menos 2. Es decir, a x yo le resto 2. Entonces, como aquí me dice, si yo resto a x 100 unidades, entonces tengo que desplazar la gráfica original, es decir, la gráfica de f de x se desplaza 2 unidades hacia la derecha. Entonces, aplicando eso, ¿sí? Veamos cómo, se produce el desplazamiento, ¿sí? Bien, entonces aquí vamos a graficar f de x menos 2, es decir, x menos 2 al cuadrado. X menos 2 y lo le damos al cuadrado, ¿sí? O sea, aquí tenemos una nueva función g de x que es igual a la función f en x menos 2, evaluada en x menos 2, es decir, x menos 2 al cuadrado. Entonces, como pueden aquí observar, eh, la función en azul es x menos 2 al cuadrado, que es la función g. Y fíjense que aquí el resultado de haber restado 2 al argumento, es decir, a x, es que me desplazó la gráfica de f de x, es decir, la gráfica de x al cuadrado me la desplazó 2 unidades hacia la derecha, ¿sí? Se lo podría visualizar mejor usando el vértice de la función. Por ejemplo, el vértice estaba aquí ubicado en el origen, ¿sí? En el origen, y fíjense que ahora se ha desplazado acá. Se ha desplazado 2 unidades hacia la derecha el vértice original, ¿sí? Es decir, toda la función, toda la gráfica se me ha desplazado 2 unidades hacia la derecha, ¿sí? Se me ha desplazado 2 unidades hacia la derecha, ¿sí? Entonces, los desplazamientos horizontales, ¿sí? Al hacer que la gráfica se me desplace, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Solo modifican, únicamente pueden modificar las componentes en X de los puntos de la gráfica, ¿sí? Solamente en X. ¿Por qué? Porque solo se ha afectado a X, ¿sí? Más a Y no. Es decir, los puntos
de la gráfica original conservan su componente en Y, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tenía un punto menos 2,4, pero este punto también se ha desplazado. Cuando tengo x menos 2 al cuadrado, es como que haya desplazado también este punto acá 2 unidades hacia la derecha, quedándome ahora en 0,4, ¿sí? Da menos 2 más 2, 0, ¿sí? Entonces, como pueden observar, cuando yo desplazo en el eje X, solo se modifican las coordenadas en X, ¿sí? En Y no, ¿ok? Sí. Este punto tenía como coordenada en Y, ¿sí? Ya. Este punto tenía aquí como coordenadas menos 2,4, y acá fíjense que acá, miren el punto, ¿sí? El punto, al desplazarse la gráfica de 2 unidades hacia la derecha, el punto, fíjense, cambia en X, pero conserva su coordenada en Y, ¿sí? Cambia en X, pero conserva su coordenada en Y, ¿sí? Bien, ahí tenemos entonces desplazamientos horizontales, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, ya está graficado entonces. Sigamos. Vamos ahora a graficar, en cambio, x más 2 al cuadrado, ¿sí? Partiendo de x al cuadrado. ¿Sí? Siempre hay que partir de una función base, ¿ok? Vámonos, vámonos acá nomás al graficador para que se muestre de mejor forma. Y aquí tenemos entonces, ¿sí? Vamos ahora, vamos aquí a... Ya no vamos a graficar x menos 2 al cuadrado, sino x más 2 al cuadrado, ¿sí? Ahí está. ¿Cuál es el efecto que produce ahora, en vez de restar 2, sumar 2 a x? Produce un desplazamiento hacia la izquierda. Desplazamiento de 2 unidades hacia la izquierda. Entonces, fíjense, aquí tengo la función original x al cuadrado, que es la función base con la que se inicia, y x más 2 al cuadrado quiere decir que yo le he sumado 2 a x, ¿sí? Entonces, la gráfica de x más 2 al cuadrado es la gráfica de x al cuadrado, pero desplazada 2 unidades hacia la izquierda, ¿sí? Como pueden aquí observar, el vértice que estaba en 0,0, ahora acá se ha desplazado a este punto menos 2,0. Así es decir, se ha desplazado 2 unidades hacia la izquierda, ¿sí? Bien. Este punto que estaba aquí, por ejemplo,
este punto que estaba aquí, por ejemplo, aquí, en 2,4, ¿sí? Acá se desplazó, fíjense, a 0,4, ¿sí? ¿Ok? Ya, muy bien. Aquí tenemos entonces, ¿sí? Entonces, fíjense, desplazamientos hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, cuando sumo a x un número positivo, desplazo a la función original hacia la izquierda. Bien. Continuemos. Ahora tenemos, vamos a graficar x al cuadrado más 2, ¿sí? Bien, asimismo eh, hay que iniciar con una función base, ¿sí? La función base es x al cuadrado, ¿sí? Entonces se inicia con y igual a f de x al cuadrado, ¿sí? ¿Ok? Bien. Entonces para graficar x al cuadrado más 2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos aquí haciendo? Esto sería igual a f de x, como f de x al cuadrado, sería aquí más 2. Entonces le estoy sumando a la función original 2 unidades. El sumarle un número positivo a la función original implica que se desplace 6 unidades hacia arriba, ¿sí? En este caso, como le estoy sumando 2 unidades, entonces tengo que desplazar a este gráfico 2 unidades hacia arriba, ¿sí? Vamos viendo el gráfico cómo queda. Aquí tenemos entonces, ya, vamos ahora aquí, yo no voy a graficar aquí más al cuadrado, sino de x al cuadrado más 2, ¿sí? Más 2. Ahí tenemos entonces, ¿sí? Entonces lo que se esperaba, como aquí ya pueden observar, es que x al cuadrado, al sumarle 2 y obtener x al cuadrado más 2, lo que se espera o lo que se esperaba es que la gráfica de x al cuadrado suba 2 unidades, ¿verdad? Es decir, se desplace 2 unidades hacia arriba. Si aquí vemos el vértice que estaba en 0,0, el vértice de x cuadrado estaba en 0,0, ahora al sumarle 2 a x al cuadrado, eso produce que todos los puntos de x al cuadrado se desplacen 2 unidades hacia arriba. ¿Sí? Entonces el vértice se desplazó también, fíjense, 2 unidades hacia arriba. Estaba aquí y ahora se desplazó 1 y 2 unidades hacia arriba. ¿Sí? Ok, entonces, el desplazar, en el eje vertical solo me modifica las componentes en Y. Solo modifica las componentes en Y, más no las componentes en X. Por ejemplo, fíjense aquí tenemos este punto. Tenemos aquí este punto, por ejemplo, si este es el punto menos 2,4, y acá tenemos este punto, fíjense, menos 2, 4 y aquí menos 2, 6, ¿sí? Menos 2,6. Fíjense que estos dos puntos
este punto en x al cuadrado está en menos 2,4, pero en x al cuadrado más 2, si este punto se desplaza 2 unidades hacia arriba, y ahora va a quedar en menos 2,6. Si fíjense que solo se modifica la componente en y, solamente se modifican las componentes en y al desplazar la gráfica, ¿sí? Ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? En el eje y. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? No, profe, no. Bueno, continuamos entonces. Ya, sigamos. Entonces ya vimos cómo quedó graficado x al cuadrado más 2. ¿Sí? Es esta misma gráfica, pero subida 2 unidades, ¿sí? Desplazada 2 unidades hacia arriba. ¿Okay? Ahora lo mismo vamos haciendo ahora con x al cuadrado menos 2. ¿Sí? Similar. Vamos a graficarlo en la gráfica de ahora. Y acá tenemos, vamos ahora a graficar x al cuadrado menos 2. Ya, ahí está, ¿sí? Fíjense. Entonces x al cuadrado menos 2 implica que x al cuadrado, que es la función original, se desplace 2 unidades hacia abajo. Es decir, x al cuadrado menos 2 es la gráfica de x al cuadrado, pero desplazada 2 unidades hacia abajo, ¿sí? Como pueden aquí observar, entonces todos los puntos de la gráfica de x al cuadrado se van a mover 2 unidades hacia abajo, ¿sí? Para obtener x al cuadrado menos 2. Por ejemplo, el vértice que estaba aquí en el origen, en la gráfica de x al cuadrado, ahora está acá en la gráfica de x al cuadrado menos 2. ¿Sí? Ok. Entonces ahí tenemos, ¿sí? Entonces, el desplazar gráficos también, como pueden observar, puede hasta incluso modificar la situación de los cortes con los ejes coordenados, ¿sí? Tanto en eje X como en eje Y. Por ejemplo, fíjense aquí que x al cuadrado, la función x al cuadrado solamente corta el eje X en un punto. Al desplazarla hacia abajo, dos unidades, fíjense que ya ahora la nueva función x al cuadrado menos 2 ahora tiene 2 puntos de corte en el eje X, ¿sí? ¿Okay?
Muy bien. Entonces, como aquí podemos observar, solamente lo que se modifica al desplazar hacia arriba o hacia abajo en el eje Y, solo se modifican las componentes en X. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo un punto, ¿sí? Por ejemplo, este punto, aquí que es el punto menos 2,4, y acá, este otro punto, ¿sí? Menos 2,2. Entonces, este punto de X al cuadrado es menos 2,4, y acá este punto es menos 2, menos 2, menos 2,2. Fíjense que en x al cuadrado su componente en y es 4, pero en x al cuadrado menos 2 su componente en y es 2. Es como que se haya restado 2 unidades en la componente en y, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Sin embargo, fíjense que la componente en x no se altera, es decir, se mantiene. Por lo tanto, desplazamientos verticales solamente afectan a las componentes en y. ¿Ok? ¿Bien, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, si no pregunta, sigamos. Ya. Vamos ahora haciendo o graficando esta función, ¿sí? X menos 2 al cuadrado más 2, ¿ok? Entonces, recordemos que hay que empezar por la función base, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Sí? Empezamos con y igual f de x, que es igual a x al cuadrado, ¿sí? Ok. Bien. Entonces, ya. Vamos a empezar desde las operaciones internas hasta llegar a las más externas, ¿sí? Hasta las que están hacia afuera. Entonces, primero, recordemos, vamos a decir, hay que ir desde lo que está adentro hacia lo que está afuera. Primero aquí que tengo, x menos 2 al cuadrado, ¿sí? ¿Qué significa restarle a la x el 2? Significa desplazar 2 unidades hacia la derecha. Entonces, si yo desplazo 2 unidades hacia la derecha, a x al cuadrado, llego a qué cosa? A x menos 2 elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Ok? Es decir, llego primero a esta parte que está aquí. Primero obtengo esto, ¿sí? Aquí está. ¿Cómo lo obtengo? Desplazando x al cuadrado 2 unidades hacia la derecha, ¿sí? Es decir, aquí estaba, es decir, si aquí tengo x al cuadrado, ¿sí? Entonces, al desplazarlo hacia la derecha, 2 unidades, entonces me queda esto, x menos 2 al cuadrado, me queda aquí está 1, 2, me va a quedar esto, ¿sí? Luego, ¿qué más hago? Ahora quiero más 2, ¿verdad? Entonces, para llegar a más 2, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ahora desplazar esta gráfica x menos 2 al cuadrado, desplazarla 2 unidades hacia arriba, ¿sí? Y con eso obtengo x menos 2 al cuadrado más 2. Es decir, tengo que desplazar esta función 2 unidades hacia arriba, porque
esta función es x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aquí llego a esto que está aquí. Uno, 2. Aquí estaba en 0, ahora va hasta acá. 1, 2. Más o menos así que, ¿sí? Y aquí sí obtengo x menos 2 al cuadrado más 2, ¿sí? Entonces aquí he hecho dos desplazamientos, ¿sí? Dos desplazamientos. Un desplazamiento horizontal, ¿sí? Un desplazamiento horizontal y otro vertical, ¿sí? Desplazamiento horizontal y fíjense, y otro desplazamiento vertical, ¿sí? ¿Ok? Veámoslos en el graficador. Ya, entonces empecemos, ¿sí? Con x menos 2 al cuadrado. Ya, y recordemos que x menos 2 al cuadrado es desplazar hacia la derecha x al cuadrado 2 unidades, ¿sí? Aquí está. Y ahora quiero más 2. Es decir, a esto le voy a sumar 2, lo que implica a desplazar a x menos 2 al cuadrado 2 unidades hacia arriba, ¿sí? Como pueden aquí observar, ¿sí? Ahí tenemos, y ahí tenemos la gráfica de x menos 2 al cuadrado más 2, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Dame un segundo, por favor.
Bien, jóvenes, sigamos. Muy bien. Ya. Reflexiones, ¿sí? Reflejar, quiere decir que podemos o se puede reflejar con respecto al eje X o al eje Y. Es decir, el eje X o el eje Y pueden ser o servir de espejos, ¿sí? Por ejemplo, si a una función y igual a f de x, si a una función y igual a f de x, si recordemos que hay que iniciar con una función base, si yo tengo y igual a f de x, ¿sí? Si yo la multiplico por menos 1, entonces la gráfica de f de x se refleja con respecto al eje x, ¿sí? La gráfica se refleja con respecto al eje x. Es decir, lo que está, es decir, si aquí yo tengo f de x y si yo multiplico por menos 1, entonces lo que está arriba del eje x se pasa hacia abajo y viceversa. Es decir, tendría algo así. Y esto sería menos f de x. Es decir, lo que está arriba se pasa hacia abajo y lo que está abajo se pasa hacia arriba del eje x. ¿Sí? ¿Ok? Ahí tenemos, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué sucede? Porque al multiplicar, por menos, ¿sí? Recordemos que se está multiplicando por menos es a las componentes en y, entonces las componentes positivas pasan a negativas y las componentes negativas pasan a positivas. Por eso es que lo que está por encima del eje X pasa hacia abajo del eje X y lo que está por debajo del eje X pasa hacia arriba. Bien. Si ahora yo tengo en cambio y igual f de menos x, es decir, si a x yo lo multiplico por menos 1, lo que va a ocurrir es una reflexión con respecto al eje y. Es decir, es decir, si aquí tengo x y y, si aquí tengo y igual a f de x, y si yo quiero y igual a f de menos x, entonces lo que como ocurre una reflexión con respecto al eje y, entonces lo que está a la derecha del eje y pasa hacia la izquierda, ¿sí? Entonces aquí tendría y igual f de menos x, ¿sí? Entonces lo que está hacia la derecha pasa hacia la izquierda y viceversa, lo que está hacia la izquierda pasa hacia la derecha, ¿sí? ¿Okay? Eso sí significa reflexión con respecto al eje Y, ¿sí? Como que el eje Y hace de espejo, ¿sí? Por ejemplo, y igual menos x al cuadrado, ¿sí? Entonces, iniciando con y igual a x al cuadrado, si yo quiero menos x al cuadrado, ¿sí? Entonces, es como que esto fuera f de x y menos x al cuadrado sería menos f de x. Es decir, estoy multiplicando la función por menos 1. Por lo tanto, va a ocurrir, o el efecto que produce es reflejar la función original con respecto al eje x. Es decir, lo que está por encima del eje x pasa hacia abajo. Y me quedaría algo así más o menos. Sí, ahí tenemos, ¿sí? Entonces, esta función sería y igual menos x al cuadrado, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Entonces aquí, por ejemplo, vamos a graficar menos x al cuadrado y veamos, fíjense, x al cuadrado y aquí está menos x al cuadrado, ¿sí? Fíjense cómo hubo una reflexión con respecto al eje x, ¿sí? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya, muy bien. Ya, por ejemplo, aquí, esta gráfica, ¿sí? Y igual menos x menos 3 al cuadrado más 4 quedaría de esta forma. Entonces, partiendo de y igual x al cuadrado, ¿sí? Entonces tendríamos esto que está aquí, ¿sí? Ya. Menos, primero vamos haciendo de lo más interno hacia lo más externo, ¿sí? Entonces, primero vamos haciendo x menos 3 al cuadrado, ¿sí? X menos 3 al cuadrado significa desplazar 3 unidades hacia la derecha a x al cuadrado, ¿sí? Vamos aquí a dibujar x menos 3 al cuadrado, entonces quedaría para acá 3 unidades hacia la derecha. Entonces me quedaría algo como esto, ¿sí? Y esto es x menos 3 al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿qué más hago? Multiplico por menos, ¿sí? Entonces, ahora multiplico por menos a esta función. El multiplicar por menos implica que a la función x más 3 al cuadrado la refleje con respecto al eje x. Entonces me va a quedar algo como esto, ¿sí? Y esto es menos x menos 3 al cuadrado, ¿sí? Finalmente, ¿qué tengo que hacer? Sumar 4. Es decir, ya para llegar a la función que quiero, menos x menos 3 al cuadrado más 4. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces, sumar 4 a menos x menos 3 al cuadrado quiere decir desplazar la función menos x menos 3 al cuadrado 4 unidades hacia arriba. Por lo tanto, me va a quedar de esta forma, ¿sí? Aquí va a quedar. Entonces, ahí nos va a quedar así, de esta forma, ¿sí? Y aquí tengo ya la función y igual menos x menos 3 al cuadrado más 4, ¿sí? La función que está en verde, ¿ok? Ahí está, ya completa la función menos x menos 3 al cuadrado más 4, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Bien. Bien, para la próxima clase vengan leyendo esta parte, compresiones o alargamientos, ¿sí? Aplicaciones de las funciones cuadráticas y también función por intervalo, ¿sí? Ya. Para la próxima clase vengan esa parte estudiando, por favor, ¿sí? Estas diapositivas las tienen en el Moodle, ¿sí? Para que las vengan estudiando, ¿ok? Bien, nos quedamos hasta aquí por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, jóvenes, que tengan un buen día.